Vamos a ponerle entonces por aquí. Ya, Alejandrina, ¿ves entonces tu exposición? Bueno, aquí está Joel, Alejandrina, Secuya y Carlos Andrés. Sí, Ya, pastor, muy bien, yo lo tengo acá. Desde aquí nomás lo manejamos. ¿Está bien? por favor, pastor, porque estoy con el celular. Ya, listo. Entonces entra y te escuchamos. Hoy día te va a hablar sobre la consejería de cristianos, bueno, confundidos y despistados. Vamos, o sea, yo diría que el tema lo habíamos puesto cristianos en desorientación, ¿no? Ya, trata de arreglar un poco tu micrófono para que no salga con ruido. Está saliendo con ruido. ¿Ya? Por favor. Ya, te dejamos entonces, Alejandrina, para que continúes. Sí, pastor, buenas noches. No puse información acerca de este tema, pero puede ser algo. Podemos ver, continuar. Bueno, orar sobre cristianos confundidos. Y bueno, el tema era cristianos confundidos, desorientados, ¿no? Y despistados. ¿Avanzamos, pastor? Bueno, podemos ver algo de cristianos despistados, cómo reconocer a este tipo de personas, ¿no? Digamos, eh, por lo general viven el momento, no piensan en el después, les cuesta poner atención, esperan que otros solucionen sus problemas, pretenden vivir de la fe y de la esperanza de otros, siempre llegan tarde a la cita con Dios. Bueno, estos son algunos tipos de cristianos, ¿no? Que se ve muchas veces en la iglesia, ¿no? Y se les puede reconocer de esta manera. Seguimos con la otra diapositiva, pastor. Por lo general, con un cristiano despistado no se puede ir lejos. Mejor dicho, no tienen futuro. Que viven solo del momento, que se duermen y despiertan sin luz en sus vidas, que no ven más allá de sus narices. Cuando el problema se les presenta, esperan que alguien más les ayude a solucionar, pero que solo abren los ojos cuando el problema ya no tiene solución. Se sienten dueños de todo sin preocuparse de la vida y la dignidad y los intereses del otro, y cuando ven que no hay nada que hacer, se llevan las manos a la cabeza y comienzan los lamentos. Bueno, en este tema, ¿no? Como un cristiano despistado no se puede hacer mucho, sí se puede, claro que para Dios no hay nada imposible, creo que podemos ayudar a cambiar, ¿no? Tratándolo. Bueno, continuamos, pastor, con el otro tema, con el otro diapositiva. Aquí vemos al que está confundido, ¿no? Generalmente podemos reconocer su actitud de la persona cuando observamos su comportamiento. Casi nunca está atento a lo que los demás le hablan. Si no está durmiendo, su mente divaga. Tenemos un ejemplo, ¿no? Un cristiano que no sabe lo que es avanzar en la fe. Es un cristiano confundido, ¿no? No sabe lo que es hacer misericordia. Un cristiano momia, ¿no? Disculpando la palabra. No hacen bien, tampoco hacen mal. Son una congeladora. Piensan que todas las religiones nos llevan a Dios. Dicen que Dios está en todas partes y creen que pueden congregar donde mejor se sienten. Continuamos, pastor.
Y también tenemos un cristiano testarudo, ¿no? Dentro de ellos. Cuando un testarudo camina, puede que esté equivocado el camino, pero la tragedia del testarudo es decir que ese es el camino, sin escuchar la voz del Señor. Y otro tipo de cristianos también, ¿no? Otros cristianos caminan, pero sin saber a dónde van. Son errantes en la vida. Cristianos vagabundos dan tantas vueltas en la vida que han perdido a la llamada de Jesús. Y luego hay otros que en el camino se quedan seducidos por la belleza de algo y se pierden, porque fueron seducidos con las cosas de este mundo y por ende se extraviaron de la fe y del propósito de Dios para con sus vidas. Seguimos, pastor. Bueno, aquí es algo que se refiere ya hacia nosotros, ¿no? O a los cristianos. El camino cristiano que comencé. Por ejemplo, para mí, ¿no? Para usted o para los compañeros, ¿cómo va el camino cristiano que comenzaste? ¿Está quieto? Por ejemplo, he equivocado el camino, estoy dando vueltas continuamente y no sé a dónde ir espiritualmente. Me paro ante las cosas que me gustan, la mundanidad, la vanidad, o voy siempre adelante, concretando las bienaventuranzas y las obras de misericordia. Bueno, esas son unas preguntas que se le puede hacer a un creyente, no a un cristiano. Bueno, estos son unos textos para animar y fortalecer a estas personas, ¿no? Que no todo está, para hacerles ver que no todo está acabado, que no es el final de sus vidas, ¿no? Siempre estamos eh, actos para animarlos, para ayudarlos a restaurar sus vidas, ¿no? Para hacerles ver que no todo está perdido. Acá tenemos Salmo 46, nos brinda su protección y ayuda cuando estamos en problemas. Bueno, con este salmo podemos ayudarle, ¿no? Hacerle ver que Dios es, que Dios nos ayuda en todo momento de nuestras vidas, hacerle ver su palabra, ¿no? Salmo 138, Dios es bondadoso porque grande es su poder. Isaías 40, Dios nos consuela y nos anima a seguir. Isaías 51, aunque estemos en ruinas, Dios nos salva. Y también hacerle ver que lo más importante que ellos tienen que saber, después de animarse, después de fortalecer con estas palabras, también tienen que saber, ¿no? Que el Señor también les dice que lo más importante es tener mucha humildad, en Proverbios 15:33, ¿no? Y en Salmo 1, de 1 al 3, deleitarnos siempre en la palabra del Señor, que es lo más importante también. Deuteronomio 8:17, siempre darle la gloria a Dios en todo lo que hagamos. Deuteronomio 29:9, obedecer a sus mandamientos también. Continuamos, pastor. Seguimos, pastor. Bueno, algunas palabras para alentar a un cristiano confundido, ¿no? ¿Qué nos dijo Jesús en su palabra? Él nos dijo que nos ama y nos ama en silencio. Cuando no vemos el camino, Dios es el camino. Cuando no ves esperanza, Dios es esperanza. Cuando no encuentres propósito, en Dios lo tendrás. Cuando dices, no sé cómo seguir, Dios nos dice, confía, yo abro caminos. Cuando piense que es imposible, Dios tiene soluciones, milagros y proezas. Continuamos, pastor. Y otras palabras en las que podamos animarle también, ¿no? Que yo me animo también, ¿no? Y yo me quedo con Dios porque de su lado están las sonrisas ilógicas, la paz inexplicable y el amor inagotable. A veces el miedo hace que veamos las piedras como obstáculos en el camino. Usa la fe como arma contra tu enemigo. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Donde quiera que sea que Dios te haya plantado, florece. Deja que tu amor por Dios cambie el mundo, pero nunca permitas que el mundo cambie tu amor por Dios.
Bueno, acá concluyo, ¿no? La vida cristiana para algunos es algo confuso. Conozco a algunos y en realidad no saben lo que quieren. Pueden pertenecer a algún ministerio de la iglesia, pueden cantar y hasta predicar, pero viven tan desenfocados. Predican una cosa y su vida es otra, pero es la realidad de hoy. Por eso la única manera de ayudar a estas personas es que como pastores nuestro trabajo debe estar enfocado en las enseñanzas de Jesús, en llevar la buena noticia del Evangelio de salvación, encaminarlos en la palabra, acompañada de piedad y misericordia, con mucho amor y nunca abandonarlos. Recordemos de las 100 ovejas, y se perdió una y Jesús fue a buscar al que se perdió, dejando las 99 hasta encontrarla. Seamos como Jesús. No dejemos que nadie se pierda en nuestra iglesia. Vayamos en busca de esas almas perdidas. Ayudemos a volver al redil. No digamos para él o para ella no hay solución. Tenemos a un Dios que lo soluciona todo, un Dios que perdona, sana y restaura. Bueno, es todo, pastor, lo que pude conseguir. Bien, Alejandrina. Bien, entonces para los demás vamos a compartir un poco lo que Alejandrina nos ha mencionado con respecto a su trabajo, ¿no? La desorientación del cristiano. Lo último que ha planteado ella, que está aquí al final en la conclusión, cuando plantea que hay una vida cristiana confusa en algunos, ¿no? Y que pueden pertenecer al misterio de la iglesia o pueden estar, pero están desenfocados en la vida. ¿Puede haber alguna cosa así? Vamos a ver. ¿Cómo entonces vamos a trabajar este aspecto? Porque creo que lo que me está planteando más bien es otro tema, ¿no? Que tiene que ver con una pastoral desorientada, en todo caso, ¿no? Si hay un cristiano desorientado es porque hay una pastoral desorientada. Toda pastoral tiene que dar como resultado cristianos o digamos gente cristiana que va a ir consecuentemente asumiendo su rol y metiéndose en el camino, ¿no? Con la guía de Dios. Así que los resultados van a dar, los frutos van a darse si uno trabaja de una manera adecuada. Por eso yo decía también, ¿no? ¿Será que entonces hay una pastoral desorientada? Vamos a ver qué dicen los demás y cómo se plantea el asunto, a ver. ¿Mm? A ver, está bien, o Alejandrina primero y después los demás, no sé. Sí, claro, pastor. Si yo hablé acerca de y mencioné esta parte, realmente he visto que la Ya, situación no se maneja como debe ser. Por eso lo ya, mencioné, no porque a mí me pareció escribir así, no, sino porque yo he visto, eh, lo he conocido, entonces por eso yo mencioné este ya. tema. Por O eso sea, a mí me interesa ya, en este perfecto. tema cambiar Ya. La idea que tú planteas es que hay cristianos en la iglesia que están desorientados, ¿no? Que es una cosa que bastante extraña porque en la iglesia debemos tener gente que sabe que ha asumido la ruta y está en camino y está fijos en la meta a lograr, ¿no? Esa es la mira, pero eso también tiene que ver con un trabajo pastoral. Pero aún así, cuando el trabajo pastoral se haya dado, puede haber gente que no entiende esto y que no ha entendido el camino y por lo tanto va a darse este desenfoque, ¿no? Y alguno,
piensa y los demás piensan que está creciendo por el tiempo que está en la iglesia, porque los años que vive ahí, entonces, bueno, tiene que hacer una tarea y como se les pide para eso y pasan tareas, clases y todo eso, ya pasó tal clase, pasó tal doctrina, la enseñanza, entonces ya, ahora ya te vamos a poner para trabajar aquí. Puede pasar eso, ¿sí? Sí, podría ser, ¿no? Eh, y más bien no sería el enfoque en tratar de plantear el cuidado en esto, o no sé, yo estoy pensando en la cuestión de la pastoral. En la pastoral, no deberíamos más bien como pastores trabajar esta área o qué está pasando en este caso, ¿no? Porque sí, hace un conflicto que la iglesia haya gente desorientada. Se supone que estamos hablando del mensaje del Evangelio, del camino, los pasos en cuanto a la salvación, la seguridad de salvación y todo eso. Pero si como resultado de esto vemos que hay gente que ha venido a la iglesia, pero no sabe ni siquiera si se va al cielo, si, y cuál es su ruta, qué es lo que está pasando, está desorientado. Y parte tiene razón también. Yo conocía a una chica que decía ella que no sabía qué cosa era la iglesia presbiteriana y si era una iglesia evangélica o no, ¿no? Por ahí estaba hablando eso, ¿no? Entonces, em, no sabía, ¿no? Entonces, ¿no será que el discipulado está fallando por ahí? ¿O nuestro discipulado es solamente una cuestión de ciertas doctrinas o enseñanzas que les da, pero no le estamos dando enseñanza para la vida o afirmación del que es el Evangelio en la vida? Por ahí creo que va el tema. A ver, Pastor, hablen los demás. Sí, Carlos, a ver. sí, yo creo que el discipulado o conocer el Evangelio es un progreso, ¿no? Un Claro. progreso permanente y constante. Al Mm, final, no sé si entenderemos de manera completa el Evangelio, pero lo que sí nos queda claro es que el Evangelio ha llegado a nosotros y es una esperanza que vamos conociendo a través de Jesucristo. Pero no, que ese discipulado no va a terminar, ¿no? A veces, o no. sea, vemos, o sea, no solamente en mi denominación, sino a nivel general, que hay esa falencia, ¿no? Hay ese problema de que solamente inicialmente se cree que debería haber un discipulado. Y les presentamos las bases centrales de nuestra fe, fundamentos de la fe, no sé cómo se llaman en sus iglesias, pero después creemos que de forma mágica el creyente ya es una persona madura y que ahora hay que integrarlo al servicio de la iglesia y en el servicio ha de crecer o ha de madurar. Pero yo creo algo que es muy, muy indispensable, que es la pastoral y la Mm, pastoral continua, ¿no? Y la ajá. pastoral no solamente debe ser un trabajo ejecutado por el pastor, entre comillas, ¿no? La pastoral lo Ujú. asumimos todos, toda la Sí, iglesia. toda la iglesia, Entre sí. todos nosotros nos formamos y hay gente con mayor experiencia y ellos más bien serían los llamados también a hacer ese trabajo de formación. Y es una formación, como diría Pedro, que se fundamenta en la palabra, porque no hay otra forma, ¿no? No podemos crecer sin la palabra, pero es una formación, como dice, vuelvo a decir, dice Pedro en su carta, que se va a perfeccionar hasta el día de su venida, que se establece, se afirma y se consolida hasta cuando regrese el Señor, ¿no? Entonces nuestro trabajo discipulador no solamente es al inicio de al comienzo de nuestra fe, de nuestra vida de fe, sino también es un progreso hasta el final, ¿no? Y es un trabajo que la iglesia debe interesarse a hacer, ¿no? Claro. Creo que ahí la orientación va por ese lado, ¿no? O sea, un discipulado que vaya marcando, uno, el énfasis de la nueva vida en Cristo. Creo que eso dio resultado en alguna iglesia, por ejemplo, el caso que nosotros tuvimos en lo que fue el movimiento Lima en el encuentro con Dios, eso era muy una dinámica tal que sí, pues hubo un crecimiento y una madurez y que eso inclusive dio pues a que la gente se dedicara al ministerio, ¿no? Muchos querían estar en la obra y de hecho que de ahí ha salido un contingente grande que hoy día guía a las iglesias de la Alianza. Entonces,
Me parece que por ahí está el asunto, pero el recorrido no está solamente en eso y en que en la área de que alcanzar a gente para que sea pastor y para que se dedique a hacer tareas pastorales de dedicación, sino que para la iglesia toda es un conjunto de ministerio, y un conjunto de ministerio donde hay dones y hay actividades que hacer. Bajo ese criterio, entonces el discipulado es una cuestión que no termina, que empieza en nuevo nacimiento, pero que se desarrolla hasta el final de nuestros días, ¿no? No termina. O sea, es la nueva vida de Cristo nos lleva a una madurez, y la madurez no es que ya llegué a madurez y ya estoy maduro, no, sino que es una continua tarea hacia la imagen del hombre verdadero, Jesucristo, ya en ese modelo y hasta el final de nuestros días. Creo que ahí es el enfoque. En el camino posiblemente alguno pierde ese enfoque. Por algún motivo está así. Entonces sí hay esas situaciones. Yo creo que por ese lado sí estamos planteando lo que Alejandrina nos menciona, que es quizás la vía natural, las situaciones o el enfoque, o cómo cada uno de nosotros recibimos el Evangelio. Entonces eso ya no es culpa ni del discipulado, ni del pastor, ni de la iglesia, sino que cada uno entonces tiene que, digamos, ser responsable de eso, ¿no? Y si no lo entendió o no lo encaminó bien o lo torció, entonces solo los resultados los va a reclamar el Señor, ¿no? ¿Te parece eso? Por eso Timoteo dice que nosotros dice, guarda el buen depósito que por el Evangelio te ha sido dado. Y el buen depósito es el tesoro de Dios que nos da en vaso de barro. Entonces hay que cuidarlo y saber cómo ministrarlo, cómo usarlo. Y si no lo sé usar, es como una persona que recibe, pues, ¿qué cosa? Un tesoro, una herencia, y como no sabe ministrar, eso se lo acaba en 2 por 3, ¿no? Y no le va a servir para nada. Pero si una persona sabe el valor de lo que ha recibido, sabe eso, lo va a cuidar, y no solamente eso, sino lo va a reproducir y va a multiplicar eso que ha recibido. Creo que ahí está el reto de la vida cristiana, pero es el sentido en todo caso, ¿no? Que John Amateur mencionaba, el sentido de la vida. Cuando no aplicamos eso, ahí viene la desorientación, pues, ¿no? Porque el cristiano tiene que saber, o sea, no solamente su vida espiritual, sino también entonces cómo va a ser su formación de vida, cómo va a ser su énfasis o modelo de familia, sus relaciones, en un trabajo, los sueños que tiene, los objetivos a alcanzar en la vida, los planes y todo que está en el Señor. Tiene que tener sentido todo eso, porque si yo no tengo esto, es como esta situación. Ahorita nos ha venido esta pandemia, nos agarró fuertes a todos. No sabíamos que iba a suceder algo así. Bueno, pero como seres humanos tenemos que reanimarnos, ¿no? Entonces esto no nos va a acabar, tenemos que salir adelante, ¿no? Entonces surgen ciertas herramientas que nos permiten sostenernos, ¿ya? Pero otros posiblemente no surja eso y este conflicto los va a llevar hacia abajo, y de tal manera que no van a poder levantar alas después y les va a costar. Entonces ahí esto es porque depende de cómo ha sido nuestra formación. Creo que ahí viene el problema de la situación de estos cristianos confusos. No ha habido una formación adecuada. ¿Quién tiene la culpa? No lo vamos a tener ahorita, porque puede ser que puedes tener una iglesia donde hay un discipulado, donde pastores se preocupan, la iglesia está atenta, pero aún ahí se escapan y se forjan situaciones que bueno, no queremos, ¿no? ¿Ya? Pero se da. Creo que por ese plan está diciendo Alejandrina, y por otro lado porque en su experiencia es recurrente, ¿no? Es recurrente. Y de verdad que sí. Yo les propondría que hagamos una especie de encuesta, ¿ya? De pautas como esta, y vamos a encontrar que posiblemente más de lo que uno piensa, un porcentaje fuerte, vamos a encontrar de gente desorientada en nuestra iglesia, ¿no?
Y esto sería bueno para tratar de ver cómo, una vez que tengamos un perfil del asunto, poder, cómo atacar ese asunto, cómo plantearnos para revertir esa situación, ¿ya? Que perjudica y que no permite que la iglesia entonces se muestre con madurez y que más bien hay más situaciones de problemas que se viven y que no se saben tomar buscando soluciones, sino porque ya nos hemos acostumbrado a eso también, ¿no? Que es el otro lado. Ya me acostumbrado, inconscientemente hacemos lo mismo, estamos lo mismo, y ya pues, el creyente que es así hasta que causa problemas, pero que ya nos hemos acostumbrado a él así de esa manera y no cambiamos. Creo que hay necesidad y creo que la iglesia es una institución que necesita tomar en cuenta esta palabrita, cambio, cambio y transformación constante. O en el término de la reforma, ¿no? Iglesia reformada, reformándose. Pero creo que es cambio y transformación, ¿no? Cambio y transformación en crecimiento para más, hacia la madurez, hacia la perfección, hacia caminar hacia Cristo. Ese debe ser el derrotero. Ahora, bueno, sigamos entonces en eso. A ver qué dicen los demás. Ahora está José Cuya también. Y Joel, ya a ver, Joel, dime. Sí, pastor, ya que usted hablaba de porcentajes, ayer estaba viendo unas estadísticas que dice de cada 100 convertidos, solo 20 se quedan en la iglesia. ¿Qué pasó con los 80? Y si observamos la iglesia, de esos 20 que se quedan, ¿cuántos realmente sirven? Yo creo que es un porcentaje muy mínimo y los demás no entienden o siguen confundidos o no sé Pues, para qué van a la iglesia. claro, y de este caso, ahora tú estás planteando el asunto de servicio en los que sirven. ¿Pero qué sirven? En las tareas que nosotros tenemos dentro de la iglesia, que le llamamos ministerio o servicio. Yo creo que el creyente tiene que servir no solamente en la iglesia, no solamente porque tenga una tarea que hacer en la iglesia, sino hacerle responsable de que su vida es un servicio, ¿no? Y el servicio no se agota en la iglesia, sino que se expande de la iglesia hacia afuera. Ahí creo que nos falta y no hemos tenido ese enfoque. Sí lo hacemos para la iglesia y creemos que estamos sirviendo al Señor, pero tenemos que servir a nuestra familia, a nuestro barrio, a nuestros vecinos, en el trabajo, en nuestro oficio, en las tareas que hacemos diariamente. Nuestro servicio cristiano está ahí. O sea, yo no dejo de ser cristiano porque estoy trabajando, porque estoy haciendo tal cosa, porque ahí en mi tarea ya no tengo que responder acá, a mi jefe, pero mi actividad, mi actitud, mi acción, ahí debo mostrar mis principios cristianos, mi manera de ser. Ahí estoy mostrando eso. Entonces, no puedo evadir el asunto ahí no digo, no, acá yo no soy cristiano, no, acá hago lo que el jefe me dice, pues sí, bueno, si tengo que ponerle un poquito más arriba esto y falsear cuentas, ya, es que él me mandó, ¿no? No es así. Ahí hay principios que uno tiene que asumir, principios que manejar, ¿no? Y uno como que tiene que ser transparente en eso, ¿no? Entonces, a eso voy. Entonces, la cuestión está en que justamente eso, pues, son desorientados no solamente como cristianos, porque no hacen nada, ¿ya? Pero tampoco hacen nada para la vida, ¿no? O lo que hacen en la vida es probablemente como lo mencionó Alejandro, ¿no? Para el momento, para el diario vivir. O otros de repente tienen pues sus tareas, sus oficios, pero al final bueno, lo que estudié no me interesa, pues no me gustó, no sé por qué lo estudié, o era porque me va a dar dinero y nada más, entonces se siente frustrado también, entonces ha perdido su ruta en la vida. ¿Ya? Pero ese es el otro tema también, por otro lado, ¿no? Hay mucha gente que está perdida en la vida y desorientada
dificultad porque no logró lo que quiso hacer en la vida y o no logró totalmente, entonces se mete a otra actividad, ¿no? Y entonces, aunque quiso hacer tal cosa, no lo logró. Y eso lo tiene adentro, ¿no? Y eso lo va a llevar a la familia, a los hijos, ¿no? En su entorno, entonces se va a manifestar esa situación. ¿Ya? Y si es creyente o se convierte, bueno, para que el Señor lo trate esa parte, pero si no lo trata, entonces va a seguir la rueda, ¿no? Creo que ahí es el tema de sentido de vida. Y yo ahí se me asumo a Mackay, hay que leer bastante a Mackay, ¿no? El sentido de la vida, el sentido de la vida, o sea, que la vida cristiana tiene sentido, tiene propósito, tiene metas a lograr. Y el creyente tiene que entender que una vez que viene a Cristo, entonces hay que darle esa ruta y hay que hacer acompañamiento. Eso que dijo Andrés se llama acompañamiento. El acompañamiento pastoral, el acompañamiento de liderazgo, el acompañamiento de la iglesia es importante. Y en toda la vida, no solamente cuando estamos recién, ya llevó todo lo que le hemos dado de discipulado de la iglesia, ahora bueno, que haga sus actividades. Y si no hace Pastor, actividad, no lo tachamos, ¿no? Sí, sí, creo que también va a depender mucho de la visión que tenemos como iglesia. sobre ser cristiano, ¿no? Ah, sí, Porque hay un sesgo muy fuerte todavía en la iglesia, hablo en forma general, que trivializa los asuntos de la vida y que el matrimonio, que el trabajo, que el vivir en comunidad no son de importancia. Lo único que importa aquí es que tu alma esté salvada y vayas al cielo. claro, Y la vida aquí, el reino aquí no se hace visible, no se hace valedera. Entonces, eso todavía se ve mucho en muchas congregaciones. Entonces, creo que la vida cristiana es aquí, pero también es allá, ¿no? Pero empecemos exacto. acá, ¿no? Sí, 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 sí. Ese aspecto de la visión dualista que tenemos en las iglesias no nos permite trabajar en la otra área, pues si mientras estés bien tu vida con Dios, el alma, el espíritu, oras, lees la Biblia, haces tu devocional, ya con eso estás y vas a la iglesia, ya con eso estás bien. Lo demás, bueno, eso va a venir como consecuencia, Dios te va a guiar, ¿no? ¿Ya? Pero lo tratamos como cosas mundanas, temporales, como que no tienen importancia. Y sí tienen importancia. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a forjar los principios del reino de Dios. Necesitamos asumir esa parte, ¿no? Bueno, ¿quién más? Escuya, José falta. Sí, profesor, buenas noches. Sí, no, bueno, lo que pienso es que es inevitable que no haya cristianos en las iglesias hoy en día confusos, ¿no? Que quizás solamente, bueno, no, Bueno, José, ¿es inevitable o claro, digamos es una cosa que sí se va a dar, pero que se debe evitar? claro, sí se va a dar, ¿no? ¿Ya? Ya sea una iglesia Se da, ya, vamos a pequeña hacer o una iglesia. sí, sí sucede, sí va a suceder, en un mayor o menor grado sucede. El porcentaje de quienes están así, quizás no sabemos, y hemos dicho eso, de repente podemos trabajar haciendo un test, ¿no? ¿Ya? Una prueba y ver el consenso, a ver si hay, ¿no? Y ver cómo solucionar este asunto para tratar de corregir ese camino, ¿no? ¿No? Porque de repente, otra vez digo, ¿no? Puede ser que el liderazgo, la visión, el trabajo no está enfocado en esa área, en esa situación, y hay que orientar, ¿no? Entonces, no lo veo, yo por lo menos no lo veo como una cuestión que se tiene que dar, o sea, bueno, como eh, que es así, ¿no? Así es y no importa, somos cristianos de esa manera. Ahí creo que hay que darle solución al asunto. Pero bueno, seguimos, José, sigue. Claro, no, solamente, bueno, a veces no solamente es sobre el consejo del consejo pastoral, no, el pastor que aconseja, sino también es de la persona misma, porque el consejero siempre va a estar, bueno, es una persona a la cual está preparada para situaciones como en este particularmente, ¿no? Sobre los cristianos confusos, ¿no?
Y siempre va a haber que el pastor siempre va a mirar por sus ovejas, por sus miembros, o sea cual sea la situación, ¿no? Entonces, iba a esa pregunta, ¿no? Pero, ¿por qué ahora, hoy en día, está sucediendo esta situación, ¿no? De que haya creyentes que no están comprometidos, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera, ¿no? Ya. Ah, ya, pero tú estás hablando entonces, en todo caso, del compromiso en el sentido de que el creyente tiene que servir en la iglesia o que tiene que hacer un cargo o una tarea. Bueno, justamente nosotros Claro. estamos planteando de otro modo, o sea, eh, Argentina creo que tampoco está planteando el asunto por ese lado, o sea, Mm, si alguien está confundido o está desorientado o, no es, o está en nada propiamente en la iglesia, no es solamente porque no está haciendo un cargo, sino que creo que tiene que ver con la orientación en su vida. A eso creo que estaba planteando Alejandrina, ¿sí o no? claro, su No que nos sacar orientación el también. asunto, es la orientación de cómo ha asumido su cristianismo y de qué manera lo está llevando. Por eso ella dijo, a pesar de que algunos están haciendo cargos y tareas en la iglesia, están desorientados. O sea, no está diciendo entonces de aquel que está haciendo un cargo y que porque ya tiene cargo ya no tiene, ya no está desorientado. No es esa idea. No Mm, es esa idea. Está hablando de una situación que tiene que ver con que no sabe ni siquiera qué cosa es el Evangelio, ni qué, por qué está en la iglesia, ni qué sentido tiene estar en la iglesia, ¿no? Ah, tú con preguntas como que responden, o mejor dicho, respuestas a esas preguntas, ahí te vas a dar cuenta cuál es el lugar en que está la persona, si sabe su lugar o no sabe su lugar o está desorientado realmente. Creo que ese es el problema que nos está planteando Alejandrina. ¿Sí o no, Alejandrina? Bueno, pastor, sí, eh, sobre sobre este tema, ¿no? La confusión de, ay, disculpen, mi batería se baja un ratito. Bueno, Ya. yo punto, eh, 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 así, un ejemplo chiquito, ¿no? Que no voy a decir el nombre del pastor, tampoco de los hermanos, de los servidores, no lo voy a decir, pero yo he visto, sabiendo el pastor que está en un error, el servidor no es capaz de hablar, hacerle entender. O sea, existe favoritismos en una iglesia. O sea, no sabe qué hacer. Que si le va a decir algo es que se va a molestar o que ya no va a diezmar. De eso se Mm. trata, Ah, es ya. hacer trabajar bien en la obra de Dios. No Claro. importa si se enoja, si se molesta, pero yo estoy en el deber como pastor, como servidor de Dios, de guiarlo, encaminarlo en la palabra de Dios. A eso me refiero, esa es mi preocupación mía. ¿Cómo vamos a servir en una iglesia? ¿Cómo vamos a manejar un ministerio desde ese lado, de ese modo? No se puede. O me equivoco. No, en eso tienes razón. Ahora, pero lo que hay que tener cuidado es de que un caso particular lo generalizamos. Sí es cierto que es recurrente, pero no siempre se da. No creo que ocurra en todos los casos. Otra vez vuelvo al asunto, ¿no? Quizás tendríamos que hacer estadísticas para ver cuál es, uno, el ministerio o la capacidad ministerial o pastoral y cuáles son los planteamientos que hacemos. Pero frente a un problema como ese, tenemos que, por ejemplo, llamar la atención, hacer el aconsejamiento respectivo, tratar a la gente para que entre en la orientación adecuada y no esté en su vida haciendo cosas que no son cristianas ni fuera de los principios cristianos. Ahí depende también de la autoridad del pastor. Y creo que el pastor tiene esa capacidad para orientar, enseñar, instruir a su iglesia. Pero si esa autoridad él la está dejando de lado, está planteando, digamos, mm,
para que lo trabaje dependiendo de circunstancias o situaciones, ¿no? Porque si, por ejemplo, una persona diezma mucho en la iglesia y si yo le llamo la atención y ya no va, ya va a dejar de hacerlo, entonces estamos condicionando nuestro ministerio. Por ahí no va el asunto. No debe ser. Entonces, tenemos que llamar la atención, corregir, ¿ya? Aún si esa persona se vaya a molestar. Si se molesta es porque es inmaduro, ¿no? Porque no ha crecido adecuadamente, pero si una persona que está mal y está caminando mal y uno lo corrige, le llama la atención, te va a agradecer finalmente, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Y va después a estimarte, ¿por qué? Porque le has llamado la atención realmente y porque, que es cierto, estabas equivocado, ¿no? Entonces no va a ser la del niño como esta figura que a veces se utiliza, ¿no? El niño que es dueño de la pelota, ¿no? Se pone a jugar con los chicos y todo ahí, pero él pone las reglas, ¿no? Y si entonces un niño por ahí lo vence a él o le mete el gol y todo, y te agarra él la pelota y se la lleva y se enoja con todo el mundo y se va, ¿no? Esa es la figura de mucha gente que se la agarra con eso. No, no, yo no le digo porque el pastor me llamó la atención, me dijo esta cosa. Esa persona no está madura, ¿no? Pero hay que hacerlo, pues, hay que hacerlo, hay que llegar a eso, ¿no? Yo personalmente lo he hecho en varias oportunidades y me acuerdo de una que siempre he contado, ¿no? De una persona que tuvimos que disciplinar y porque no había cumplido lo que anteriormente había sucedido, entonces tratamos de corregirlo y él se enfureció porque le tocamos esa situación y entonces se alteró y total tuvimos que ponerle el doble de disciplina de lo que pensábamos. Y entonces se le contrató y todo el mundo me decía, no, pero si le hacemos eso, ya no va a diezmar. No importa, no importa si no quiere diezmar. Pero él tiene que entender que eso no debe ser así, ¿ya? Y tratamos de hacerlo y lo pusimos y él tuvo que cumplir su tarea, bueno, ¿no? No le fue muy bien, no quiso hacerlo al comienzo, se alejó todo, pero ya después comenzó a volver poco a poco, hasta que cumplió el tiempo, el año y ya todo se calmó, ya, y volvió al orden. Pero pude ejercer esa situación, o sea, él quería hacer y dominar la situación. Si él me vencía, entonces mi autoridad quedaba mellada, pues, ¿no? Entonces no podía yo vender esa situación. Ese, bueno, no, pues, pobrecito él. Entonces, por mantener la situación en calma, entonces mejor no. Pero la situación iba a retornar contra mí porque entonces ahí él iba contra mi debilidad y entonces me iba a manejar a sus anchas, ¿no? Y su gente también. Entonces no es la figura de esa manera. Aquí no se trata de imposición pastoral, se trata de que la autoridad pueda asumir y corregir, ¿no? Y si está en la razón, corregir a la persona y la persona también tiene que entrar en esa situación, ¿no? Bueno, no es tan fácil como habíamos dicho, a veces entra lo emotivo, otras cosas, las emociones, los sentimientos, y ya no nos permite decidir o tomar las situaciones como de forma adecuada. Ahí creo que viene el asunto de la madurez. La madurez. Y el desenfoque puede darse en cualquier momento, es cuando uno comienza a jugar con ciertas cosas ahí en el límite, ¿no? En el límite de nuestra vida cristiana, que comienza a hacer por ahí, como algunos por ahí dicen, ¿no? Una canita al aire, ¿no? Te vas viendo por aquí, por allá, y te arrimas hasta a la cerca de Radil, ¿no? Y sin darte cuenta te vas a herir. En unos casos, pum, encuentras una salida y te vas afuera, y ya te desviaste y tu desorientación va a ser terrible. Creo que ahí es donde la pastoral debe trabajar bien y nos debemos preparar para esto, para una tarea de contención. Si, por ejemplo, en caso como tú presentabas, Alejandrina, el pastor, tú ves eso, el pastor no está viendo bien o está corrigiendo bien, una es orar y lo otro es
poner nuestros puntos también y corregir a esa persona, porque si no le dice el pastor, porque se lo diga a alguien que sea un líder o alguien que tenga que ver ahí, que tenga cierta solidez, que permita corregir esa situación también, ¿no? ¿No? No sé, por ahí puede ser también el camino, ¿no? Claro, con mucho cuidado, porque eso no lo puede tratar toda la iglesia, ¿no? Si no, eso se convierte en chimería, ¿no? No, no debería ser así. Sí, muy bien. Entonces, creo que lo que he tratado ahora, el temita parecía no tener mucho sentido, pero creo que al final estamos viendo que sí hay algunas cuestiones ahí que sí son propias de la iglesia, ¿no? Algunos conflictos propios de la iglesia, ese asunto de relaciones, de cosas, de un mal crecimiento o de repente de no haber madurado bien y tener cargos o responsabilidades, o también la falta de sentido de vida que también ocurre en algún momento, que ya tú estás en la iglesia y te vuelves todo rutinario, todas las cosas son iguales, ya la vida cristiana no sé, como al principio, has perdido la ruta, ¿no? ¿No? ¿Por qué? O no vas al pastor, no quieres porque piensa que te va a decir algo que no va, o no confías en los hermanos o en el líder, y entonces caes como que estás en el limbo, ¿no? Y no debería ser así. La iglesia es justamente para caminar juntos, para unirnos, para ayudarnos unos a otros, para afirmarnos en el Señor unos a otros, para caminar en la fe y incentivarnos unos a otros a la fe y a las buenas obras. Eso es lo que la palabra dice. No es para juzgarnos, por si acaso, no es para mirarnos, a ver cómo estás viendo por ahí, y decir, ay, te digo tu error o tu falla, no, sino para animarnos más bien. Y si alguien ha caído o lo vemos que está en el suelo, lo levantamos, ¿no? Y juntos ponemos el hombro para caminar juntos, para llevarlo hasta la ruta que pueda, y cuando ya esté ya sano, entonces dejarlo para que siga caminando, ¿no? Creo que nos falta hacer uso del ministerio de misericordia y del ministerio de acompañamiento o de seguimiento. Esto es importante en la iglesia, es necesario. Si no se da desde la pastoral, pero por lo menos desde las ovejas, pues, ¿no? O desde el liderazgo, o proponer al pastor, de repente decir, no, ¿por qué no hacemos ese asunto? Más allá del asunto de visitas, ¿no? Que ahora ya no se puede hacer visitas, pero por lo menos digo, un tratamiento que sea no solamente en ir a visitar a la oveja para ver, bueno, cómo está todo ya, sino tal vez tratando de ver y guiando para hacer un seguimiento bajo la propuesta de hacerlos crecer en el Señor, ¿no? De desarrollo y de madurez. Y por ahí va a surgir ciertas aristas que en el camino tenemos que ir ayudando a solucionar, ¿no? A problemitas que hay y que podamos ser entonces de acompañamiento para darle solución al asunto. Por ahí va el camino, ¿ves? Así que mira, la consejería no solamente entonces es una cuestión de escritorio, que tengo que esperar a que alguien venga a la oficina pastoral o al consejero o pedir una cita y recién tratar su problema. Esa es una figura, una forma de consejería que hemos planteado, pero la consejería tiene que ver con seguimiento en el camino, con un tratamiento. Es lo que decía don Pedro Arana con la misión en el camino, y la pastoral en el camino, la pastoral y el seguimiento, creo que es necesario. Y el seguimiento no viéndola como una tarea evangelizadora, nada más, ya recibió al Señor, ahora verdades básicas y luego a servir. Creo que ahí falta algo. No solamente servir, sino otra vez. Aquí creo que les puedo dar lo que dijo Pablo en Gálatas, nos dice, lo que capítulo 5 dice, hijitos míos, por los cuales tengo dolores de parto hasta que Cristo sea engendrado en vosotros, hasta que sea engendrado, que sea formado. Creo que esa debe ser nuestra carga, que hasta que Cristo no sea formado en una persona, en su totalidad, no debemos nosotros dejarlo, ya porque ya
tiene un servicio, ya porque va a la iglesia y hace esto o aquello, ya creemos que está completo, pero hay situaciones. Y lo otro lo tratamos como situaciones de la vida humana, ¿no? ¿No? En las cuales si podemos nos metemos, y si no, y si podemos ayudamos, si no, no. Creo que hay que trabajar esa parte en ese sentido. Discipulado, seguimiento, desarrollo, madurez, ¿no? Por ese lado. Bueno, ¿alguien más quiera comentar? Si no, vamos cerrando ya este espacio por hoy, ¿ya? Y la próxima semana vamos, creo, temas sobre adicción y otras. Ah, y una cosa, creo, habíamos planteado que ustedes tienen que traer un tema y me escriben también un caso, ¿no? ¿Ya? Un caso, una problemática y cómo solucionarlo, ¿ya? Ese sería el tema final. Otra de las cosas que también quiero, ya estamos terminando este ciclo, y creo que el curso de tesis, por lo menos para los que están ya para terminar y grabar, necesitamos su proyecto. No sé cómo está eso, si ya lo presentaron al pastor Daniel, porque no sé nada del asunto. Quisiera saber, porque también para poder plantear ese asunto, ¿no? Janina, Carlos, especialmente, y creo que también está en este caso José, ¿no? Ya, entonces, básicamente ellos. ¿Ya? Y también el hermano, bueno, vamos a ver el hermano Agapito, ¿ya? Bueno, lo demás solamente con el cumplimiento nada más de sus tareas, ¿ya? Bien, no hay ni otra cosa más que decir, entonces para cerrar hoy día en esta parte, ¿ya? Y vamos entonces a la próxima. Ya saben, entonces en un trabajo, una problemática que ustedes planteen y la solución que le podemos dar. Usted me lo envía, lo analizo y lo podemos tratar acá y si podemos darle una orientación mejor, lo hacemos acá. ¿Ya? ¿Listo? No sería todo entonces. Alejandro, sí, dime. No, sí, le decía que está bien para, acerca del tema que hemos trabajado, vamos a presentar la solución al problema. No, ustedes han trabajado temas, pero ahora estamos planteando ya no temas, sino un caso o una situación de consejería. Ya, entonces ustedes abordan, dicen qué tipo de problema es, cómo se ha desarrollado, entonces qué plantean ustedes, cómo lo ven, y luego una solución o una respuesta o una posible propuesta de solución, ¿no? De parte de ustedes. Ese sería el problema, ¿no? Entonces no es una cuestión tan general como han presentado ahora, ¿no? Sino un caso específico. Ya, pastor. ¿Ya? Eso sería entonces para la próxima, entonces, ¿ya? Para ir terminando. ¿Bien? Bueno, entonces aquí cerramos esta parte, en todo caso. Antes de eso, hay una cuestión aquí que creo que todavía, ya hemos hablado de estos problemas, las adicciones y también algunas cuestiones acá. Bueno, acá sexuales también era el otro tema. No hemos trabajado mucho esta parte de violencia sexual, algunos tipos de abuso. Bueno, esto sí vamos a tratar de plantearlo, ¿ya? Dentro de familia no hemos hablado de conflictos matrimoniales. Aquí, por ejemplo, debemos plantear ese asunto, ¿no? Que el consejero está preparado para enfrentar los conflictos y problemas matrimoniales que se dan en la iglesia y en la comunidad también, ¿ya? Por eso dijimos que eso debe ser un ministerio especializado para hacer seguimiento, capacitación y saneamiento en las parejas de la iglesia. Hay crisis de valores y el matrimonio y la familia está en crisis. Así que hay que apuntalar a los matrimonios en las iglesias para firmar el matrimonio. Y matrimonios firmes van a dar una sociedad firme y una protección más aún en los matrimonios cristianos, en donde también se viven conflictos y hay necesidad de atenderlos y darle tratamiento. Uno de los tratamientos o elementos que debemos cambiar es el objetivo del matrimonio y para qué se casan las personas. Porque si uno dice, no, es porque estoy enamorado, ese no es el peso para casarse, ¿no? Ya me enamoré, mi corazón, pues tengo que dejarme llevar por lo que mi corazón siente.
por ahí no va el camino. En una sociedad egocéntrica e individualista, en extremo, los objetivos y propósitos cambian entre hombres y mujeres, que se casan porque quieren ser felices o porque sus futuros esposas o esposos les hagan felices, o piensan ellos mismos no en el otro, sino en que de repente en el beneficio, en que eso está bien, ¿no? O que simplemente porque se enamoraron, pues porque me enamoré y punto. Además, los conflictos que las parejas tienen desde que el hombre fue formado en la tierra ha hecho que de por sí el matrimonio sea un campo de guerra, ¿no? Más que un lugar de paz y armonía. Debería ser una empresa de paz y armonía, pero generalmente es de guerra. Los conflictos, ¿no?, que se dan desestabilizan a la pareja, ¿no? Por eso los jóvenes prefieren convivir sin el vínculo de un compromiso social, y cuando surge un conflicto termina la relación sin consecuencias legales. Estas son las cosas que hay, en las cuales hay que aconsejar a nuestras parejas y a las que están por unirse en el matrimonio. Los conflictos son realidad y se debe y esto debe sirve de aval a veces para las separaciones. Evidentemente no es eso, solamente necesitamos reforzar los matrimonios y hacer una propuesta de cómo hacer frente a esos conflictos y las diferencias notorias en la pareja. No existen parejas modelos o que nunca han tenido conflictos. Toda pareja matrimonial ha sido por un problema, sea este simple o complejo, y hasta conflictos graves. No se trata de pasar entonces, sino de atender estos para salir airosos de estos conflictos. Y algunos de estos conflictos son, por ejemplo, diferencias de carácter o de temperamento, que es lo común que se da hoy día para la separación. Incompatibilidad de caracteres, ¿no? Y creo que no debe haber divorcio por incompatibilidad de caracteres, ¿no? Diferencia de visión de vida, por ejemplo, cómo criar a los hijos, qué religión seguir, qué desean conseguir en la vida. Ese es otro tema también que debe estar tomado en cuenta también, la visión de la vida. Si una persona, por ejemplo, se casa con un inconverso y que tiene una visión de vida diferente, va a tener conflicto a la hora de criar a los hijos. Por otro lado, el dominio de uno sobre el otro, ¿no? Esa eterna pelea entre el hombre y la mujer, quién quiere gobernar, quién quiere dirigir la casa, ¿no? Y algunos me dirán, no, pero que es solo el hombre que tiene que dirigirlo y la mujer sujetarse. Bueno, ese es el modelo que hemos dado nosotros como evangélicos en general, pero no está por ese camino tampoco, ¿no? No está el dominio de uno sobre otro, está el compartir, ¿ya? Y hacer empresa ambos. Y como dice, andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo, Amós 3:16. Diferente formación o educación, este también es otro conflicto, ¿no? Cuando se es profesional o no, y eso también juega a veces en la relación. También diría yo diferente formación cultural o el origen también, ¿no? Eso también conflictúa muchas veces. Bueno, no debería serlo, pero en algunos casos lo es. La falta de interés común. Cuando no hay un interés común en la pareja o algo que le confirme para estar juntos, eso va a traer conflicto, ¿no? No digo que los conflictos, que siempre van a estar en acuerdo en todo, que les guste de las cosas, no, siempre van a haber diferencias. Hay parejas en que son disímiles en muchas cosas, que son en cuanto a gustos y cosas, son diferentes, pero estas cosas no son necesariamente las que las de importancia, ¿no? Hay otras tareas que sí deben ser de trato común, ¿no? Que tiene que ver con la convivencia, por ejemplo, con cómo caminar juntos. Lo otro es la deslealtad o falta de fidelidad. Si hay falta de fidelidad, ahí pues eso es un conflicto grave. En realidad no es tan fácil tratar y hay que tratar el por qué esa deslealtad, ¿no? La Biblia trata mucho esa deslealtad para con Dios, ¿no? Especialmente. Y
y la asemeja a la relación entre esposo y esposa, ¿no? Y lo otro es la falta de satisfacción como pareja. Si la pareja no te satisface, no, uno no está satisfecho. ¿Y qué cosa es estar satisfecho también, ¿no? Porque esto es algo relativo en las parejas, ¿no? En todo caso, eso también ya lleva a otro tema, ¿no? Y esta parte para determinar factores como inducen la armonía matrimonial, ¿no? Mantenimiento y cultivo de respeto mutuo. La madurez emocional también que juega también un papel importante. La comprensión de las diferencias que hay entre los dos sexos. Si uno se comienza a ser comprensible hacia su pareja del otro sexo, eso creo que lo va a acercar mucho más. Otra cosa es la comunicación de diversas formas, no solamente hablando, no solamente las señas, actos, actitudes, qué sé yo, pequeñas señales, ¿no? En fin, todo lo que sirva de formas de comunicación. Acuerdo con respecto a las finanzas, ¿no? No debe estar guardada, debe haber transparencia en ese aspecto de la muestra de lo que hay y cómo manejarlo. La planificación de la familia y unión para crear a los hijos también. Cómo planificamos y qué cosas queremos para nuestros hijos. Las relaciones buenas con los suegros también, y no solamente con ellos, sino con la familia en general, tanto de ella como de él, ¿no? Esa buena armonía que equilibra también. Cultivo de intereses comunes y participación de las mismas actividades, también eso nos sirve de mucho. Importancia de mantener vivo el romance, ¿no? Que no sea solamente del comienzo del asunto, sino que cada día se haga mejor. Eso haciéndonos recordar lo que hizo Jesús, que él puso el vino mejor al final, ¿no? Y la unión en su vida espiritual. La unión en la vida espiritual tiene que ver con la oración, con la búsqueda de Dios, con incentivarse el uno a otro, ¿no? Creo que eso también es bueno. Bueno, con eso ya vamos terminando. Eso añade a lo que estábamos viendo de la familia, también el asunto con matrimonios, ¿no? Muy bien. Entonces, si hay alguna cosita más, si no, vamos terminando entonces ahora sí. ¿Bien? Algo que haya surgido quizás de lo que hemos compartido. Muy bien. Entonces lo dejamos para la próxima semana, ¿ya? Estamos ahí y que no sé si de repente podemos en algún momento trabajar, pero sí, esta parte de los matrimonios es una parte que también vamos a tener que tocar en un momento. Tocarlo no es lo mismo porque cada uno de nosotros estamos casados, estamos en nuestras diferentes situaciones y cómo nos ha ido en la vida, y esto también ayuda en parte las experiencias que uno ha pasado, ¿no? Sí. Carlos, sí, es tu micrófono abierto, no sé si quieres hablar algo. No, por suerte, estoy escuchando nada más. Ya, Gracias. ya. De todas maneras, ahí tenemos en cuenta este tema también que es importante. No lo hemos sobrellevado, lo hemos puesto como parte de la familia, ¿no? Pero sí es necesario, el matrimonio es importante. Por eso, inclusive mencionamos la especialización, ¿no? Lo de Esconfa debe ser bueno, o lo vuelvo a repetir eso. Es una tarea y si no, buscar otra institución o ministerio que nos prepare en esta área también, ¿no? No sé si uno, seminario también podemos hacer una tarea como esa, de repente un curso especializado con respecto a esto, ¿no? Muy bien, nada más que esto por ahora y nos estamos viendo la próxima semana. Y no olviden entonces de cumplir con sus tareas para que no, no dejemos nada pendiente y ya que estamos a fin del ciclo, ¿ya? Nos vemos entonces la próxima semana, ¿ya? Bendiciones.